Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. Con el auge de los musicales en Broadway y las nuevas obras que dan de qué hablar en Puerto Rico, me hice la pregunta, ¿Puerto Rico tiene su Broadway? La primera puertorriqueña en pisar un escenario en Broadway fue Diosa Costello, conocida como la primera mujer puertorriqueña en subir al escenario en la producción del 1939 Too Many Girls. En Estados Unidos, los premios Tony dan reconocimiento a quienes se hayan desarrollado o exaltado en Broadway. De hecho, José Ferrer ganó un Tony en el 1947 por su trabajo en el musical Cyrano de Bergerac. La primera mujer latina en ganar un Tony fue Rita Moreno, y otros puertorriqueños como Chita Rivera y Raúl Juliá han ganado dichos premios. Pero en Puerto Rico, ¿se les reconoce igualmente? ¿Hay algún tipo de premios que reconozcan a los actores y actrices puertorriqueñas? Hoy tengo el placer de conversar con Emanuel Rivera, actor y gestor cultural con la destacada trayectoria en el teatro puertorriqueño. A lo largo de su carrera, ha colaborado con figuras de renombre como Vicente Castro y José Luis Ramos Escobar. Desde sus años en la escuela superior, ha dedicado su vida a las bellas artes, obteniendo un bachillerato en drama de la UPR. Su pasión por la escena lo ha llevado a participar en iniciativas como Teatro en 15 y a formar parte de prestigiosas compañías teatrales como Ágora Teatro y San Juan Drama Company. Además de su labor actoral, Emanuel ha escrito obras y ha desarrollado propuestas con el propósito de descentralizar el teatro y hacerlo más accesible en diversas regiones de Puerto Rico. Antes de empezar, veamos un preámbulo de la historia del teatro en Puerto Rico. El teatro en Puerto Rico no llegó con los españoles, ya que las culturas prehistóricas practicaban formas de expresión artística, baile y entretenimiento ligadas a lo sagrado. Los areitos y otros juegos de representaciones taínos como arahuacos existían desde la prehistoria, similares al teatro griego. Cuando los españoles llegaron, interpretaron estos rituales como ceremonias religiosas a los dioses taínos. Tras la colonización, los españoles exterminaron a los taínos y trajeron esclavos africanos, quienes conservaron sus creencias y realizaron rituales en secreto, fusionándolos con el catolicismo y originando prácticas como la santería. Durante 3 siglos, los colonos suprimieron expresiones indígenas y africanas. Aunque trajeron libros, incluidas obras teatrales, el teatro debía servir únicamente para transmitir mensajes religiosos de forma efectiva. Los historiadores del teatro en Puerto Rico indican que entre el siglo XIV y XV en la isla se celebraban las fiestas del Corpus Christi con representaciones teatrales en honor a Cristo, al igual que en otras colonias españolas. Aunque no hay evidencia concreta, registros de flotas detenidas y diarios que mencionan festejos con comidas, toros, bailes y comedias sugieren la presencia del teatro en la isla. En el 1645, la iglesia prohibió muchas actividades sin su supervisión, incluido el teatro. Más tarde, en España, surgieron los tablados donde aficionados representaban su entorno, y en Puerto Rico, estas representaciones se realizaban en fechas importantes como natalicios, bodas y juramentos monárquicos. Fue en este contexto donde surgieron los primeros actores contando historias y entreteniendo al público. En el 1747, Lorenzo de Ángulo, primer actor y dramaturgo puertorriqueño, improvisó y representó sainetes en las calles de San Juan, retratando la realidad política y social. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, España intentó liberalizar el comercio bajo Carlos III, pero en Puerto Rico el capitán general favoreció a los peninsulares manteniendo un régimen mercantilista que perpetuaba la pobreza, la falta de educación y la precariedad en la infraestructura. Aún así, el teatro se convirtió en un medio de entretenimiento y expresión social. El gobierno comenzó a otorgar licencias a los actores y estableció un impuesto de representación, aplicable tanto a artistas locales como internacionales. Cualquiera que actuara podía ganar dinero sin importar su origen social. San Juan se llenó de tablados destacando el Rancho de Comedias en el 1797, ubicado entre las calles Sol y Luna del Viejo San Juan. Puerto Rico también participó de las coronaciones de 4 monarcas españoles en el siglo XVIII, con celebraciones originadas por el general y respaldadas por la iglesia y la nobleza. Durante estos festejos se presentaban obras teatrales del Siglo de Oro y siglo XVIII. El documento La Relación Verídica confirma la participación del pueblo en estas representaciones, reflejando su interés por el teatro como actores y espectadores.
A pesar de la condena del teatro por parte del obispo de Puerto Rico en el 1770, los frailes de San Francisco desafiaron la prohibición del cabildo de la catedral y representaron una comedia en su convento para celebrar a su santo patrón, demostrando que la iglesia, aunque en conflicto con el teatro, no lo rechazó por completo e incluso lo incorporó a sus festividades. En el siglo XIX empezó a definirse la identidad puertorriqueña, donde se abarca la nacionalidad, la fuerza y la afirmación puertorriqueña que rodeaba a aquellos escritores y actores del siglo. Es algo que siempre está aquí presente. Eso es de lo primordial para cuando el teatro se empieza a institucionalizar más adelante, esa identidad puertorriqueña. En el 1822, en el Viejo San Juan, comenzó la construcción del primer teatro puertorriqueño, Los Amigos del País, con capacidad para más de 2,000 espectadores. El gobernador español Salvador Meléndez Bruna, aficionado del teatro, liberalizó sus normas, promovió comedias y usó el teatro como oposición al obispo Juan Alejo de Arizmendi, lo que alejó a sectores religiosos pero aumentó su popularidad. En el 1824, bajo el gobernador Miguel de la Torre, se obtuvieron fondos para el primer teatro permanente en San Juan, hoy Teatro Alejandro Tapia y Rivera. Se presentaban repertorios italianos, alemanes y españoles, incluyendo comedias, dramas y óperas. Se construyeron teatros en otras ciudades como La Perla en Ponce en el 1864 y El Bizcochón en Mayagüez en el 1889. También surgieron pequeños salones y casinos para representaciones teatrales. En el 1846, Alejandro Tapia y Rivera fundó el primer grupo teatral, La Filarmónica, donde participaban aristócratas y bohemios de San Juan. Autores como Celedonio Luis Nebot, José Simón Romero Navarro, Carmen Hernández de Araujo y Ramón C.F. Caballero escribieron obras teatrales. Por sus ideas atrevidas, Tapia fue retado a duelo, herido y exiliado a España, convirtiéndose en el primer escritor exiliado de la literatura puertorriqueña. Es en España donde adquirió nuevos conocimientos y en el 1857 escribió Bernardo de Palissy. Una vez regresó a Puerto Rico, en el 1867 escribió La Cuarterona, que denunciaba la esclavitud y el colonialismo, lo que le trajo repercusiones. En los siguientes 6 años escribió obras como Camoens sobre el poeta portugués Luis de Camoens y otra obra sobre Vasco Núñez de Balboa. Mientras al norte de la isla se encontraba Tapia, en el suroeste se encontraba Salvador Brau, quien se destacaba en los teatros de Mayagüez y Cabo Rojo. Salvador Brau tuvo gran éxito con sus obras teatrales, destacando Los Horrores del Triunfo, presentada en medio de la represión política de los componentes del 1887, las torturas con las que la Guardia Civil Española perseguía a los autonomistas seguidores de Román Valdoriotti de Castro. Otro que contribuyó en esta época fue Ramón Méndez Quiñones. Ramón Méndez Quiñones ya estaba en un espacio con un teatro un poco más formalizado, o sea que él es de esos primeros que trae colisión de que la cultura, y en este caso la cultura teatral y el arte teatral, también puede venir de la idiosincrasia del pueblo, no solamente de gente de alta alcurnia, por decirle así. Para este entonces se abogaba por un conocimiento formal de teatro en la isla. La gente estaba pidiéndolo para poder, ¿verdad? Como si fuese un instituto de cultura, era como que a falta de universidades, porque allí la gente estudiaba en el convento de los dominicos y todo eso, pues estaban pidiendo el Colegio Universal para traer y exponer los nuevos conocimientos de arte y cultura y ciencias. Uno de los eventos culturales que más ayudó a la formación de un teatro puertorriqueño en este momento fue la fundación en abril del 1876 del Ateneo Puertorriqueño, que fue casa y salón de teatro de muchos de esos escritores, además de ser la primera institución cultural del país que velaría por la permanencia de nuestra puertorriqueñidad. En el 1882, Alejandro Tapia y Rivera escribió su obra de teatro más importante, La Parte del León, donde lanzó severas críticas contra la condición de vida y opresión de la mujer puertorriqueña. La noble raza negra tuvo excelentes exponentes en el teatro, destacando Eleuterio Dirks y Manuel Alonso Pizarro, quien inauguró el Teatro de los Artesanos. Fue de estos primeros que, con el acceso a la imprenta aquí en los 1800, empezó a escribir desde la identidad puertorriqueña. Quizás no sé si llegó a escribir obras, pero por lo menos él fue el que escribió el libro del Jíbaro,
que es donde, ¿verdad?, se plasma esa primera imagen, ¿verdad?, de lo que es el jíbaro puertorriqueño como tal, esa primera imagen ideal del pueblo, se forman ahí con él. Eugenio Astor Figueras, actor destacado del siglo XIX en Puerto Rico, fundó varias compañías teatrales y era conocido por su expresividad y su enfoque social y político. Según Angelina Murphy, que cada señora representara una república y Manuela decide representar Puerto Rico. Don José le advierte que Puerto Rico no es república ni nación independiente. Ya, teatro es ya veo que es de tendencia política, según aquí Angelina Murphy, eso que es algo que siempre ha estado en el inicio del teatro. Incluso me acuerda a mí, a Manuel Méndez Ballester, sí, Bienvenido Don Goyito, que es como que otra pieza en la que esa identidad puertorriqueña se ve en juego y como que de lo que se está perdiendo y ese tipo de cosas, la nostalgia por lo pasado también. El 25 de julio de 1898, con la invasión estadounidense a Puerto Rico, finaliza una era gloriosa y difícil del teatro puertorriqueño. A partir de entonces se da una transición de una expresión artística, literaria e individualista hacia un enfoque más realista, centrado en los problemas sociales cotidianos. Los estadounidenses empezaron a imponer su cultura en los puertorriqueños, como lo fue el teatro en inglés. A Puerto Rico llegaron compañías teatrales anglosajonas, pero los puertorriqueños no apoyaron esas muestras de teatro y solicitaban a las compañías locales y españolas que se hiciera un teatro más al día, más actual con la situación que se vivía. En vez de hablarse de como que influencia de teatro americano, en ese tiempo lo más que se resalta es esa batalla de la identidad puertorriqueña sobre la americana que está llegando. Para ese tiempo hay obras que como que tienen en sus títulos en inglés, utilizan el título en inglés, o hay un personaje que obviamente es americano. Eso es inevitable, o sea, una vez estaban empezando ya a llegar acá, porque una de las maneras, si había teatro americano, que de seguro lo había, de alguna manera lo tuvieron que traer porque esa es otra manera de colonizar, con las artes, la música, todo eso, tú lo introduces y pues expones también tus ideas a través de ellos, o lo tuvo que haber habido. El teatro puertorriqueño se dividió en dos vertientes, una para la élite con nostalgia colonial y otra para los obreros, influenciada por la lucha de clases. Cuando los americanos llegan aquí, pues estaban todos los obreros en una situación precaria con los españoles y sufriendo con que no nos están tratando bien, y pues se recibía al americano con brazos abiertos de que nos va a salvar. Pues en ese momento las ideas socialistas, comunistas que están tomando auge, ¿verdad? Ya Karl Marx llega acá, todo eso. Aquí también se hacían ese tipo de dinámicas como uniones obreras y grupos obreros, y ellos tenían un revolú de obras, un montón de obras representando esos ideales, la lucha de esos derechos. Durante la Gran Depresión, la inestabilidad política llevó al teatro a ser un escape o un medio de discusión política. Es aquí donde Nemesio Canales escribe El héroe galopante y Luis Llorens Torres estrena con éxito El grito de Lares. Pues lo que es Nemesio Canales y Luis Llorens Torres hablan de lo que es el puertorriqueño y de lo que está aquí, ¿verdad? O sea, de aquí ya vive gente antes de que, porque los que llegaron aquí primero llegaban de España y tuvieron hijos, pero los que tienen hijos no tienen esa relación con España como la tienen otros, ¿verdad? Como los que llegaron. Como que se empieza a formar esta identidad porque es aquí se defendieron de ataques de corsarios, se defendieron de huracanes, cosas en las que nos lo unen. Las experiencias vividas en este pedazo de tierra va creando esa identidad puertorriqueña, y eso es lo que se sigue pues manteniendo en las piezas artísticas, en este caso el teatro, y pues por eso pues obviamente gente que apoyaba esa idea del nacionalismo puertorriqueño no les conviene, porque pues es un poder de otra nación sobre otra, que pues, para ellos es más fácil que vender la historia de que nos recibieron con brazos abiertos, que por cierto usualmente no en la pieza se habla de esa resistencia, pero en el arte hay una pintura
que es, casualmente es cuando llegan a Utuado, es el recibimiento de la llegada de los americanos a Utuado, y la manera de que está presentada es a modo de fiesta. Pero es por eso mismo, porque ellos venían esos pueblos del centro eran los pueblos donde más se concentraba el trabajo obrero, que eran los que estaban siendo explotados. Pues el cambio de mando arriba, ¿verdad? En este sistema político, pues se veía como una buena una señal de progreso. En el 1938 ocurre uno de los eventos teatrales más importantes del siglo XX, el certamen de teatro del Ateneo Puertorriqueño. Se hizo una convocatoria para que los dramaturgos sometieran obras de teatro sobre la nacionalidad y la actualidad de alto sentido puertorriqueño. Los ganadores con sus obras marcarían una nueva era en el teatro nacional. Estos fueron Manuel Méndez Ballester con su obra El clamor de los surcos, la que habla de los fundos de las tierras y sus usurpadores y explotadores. Fernando Sierra Verdecía con su obra Esta noche juega el Joker, donde destaca la migración de los puertorriqueños a Nueva York. Esta noche juega el Joker es bien fun, es bien divertida, es una historia de estos puertorriqueños en la diáspora. Ellos están allá en Nueva York y todo eso, que siempre es lo mismo. Establecen esta identidad puertorriqueña, pero estamos aquí, o sea, estamos en otro lado, pero seguimos siendo puertorriqueños. El tercer ganador fue Gonzalo del Toro, con su obra El Desmonte, sobre la migración del campo a la ciudad. Tú lo que piensas en ese momento, según lo que te enseñan, es, empieza la prosperidad, que están los americanos y las centrales, como que ahí es donde empieza el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo menos va a empezar. Y no, esto te pone una realidad realidad contrastante a lo que se presenta usualmente. Manuel Méndez Ballester fue quien más se destacó entre los tres, escribiendo obras que marcarían la historia del teatro en Puerto Rico y fomentando el cine nacional. En el 1939, Emilio Belaval expuso la aspiración de que hubiese algún día un gran teatro puertorriqueño donde todo nos pertenezca: el tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas y la estética. Más adelante, autores como Francisco Arribibí escribirían libros captando la esencia del momento. Francisco Arribí tiene un libro que se llama Areito Mayor, que recoge esa historia teatral y lo que estaba ocurriendo en la escena teatral en esa primera mitad de siglo. A finales, en los anejos de ese libro, hay un texto que a mí me encanta, que es un manifiesto de teatral de Emilio C. Belaval, que es de lo que pudiera ser un teatro puertorriqueño. Y es en donde él dice, ya está bien de la caricatura del jíbaro, el jíbaro puede ser más que eso. Hay una cita que él dice algo así como que alguien más nos ha preguntado si el jíbaro se puede batallar en sus pasiones. O sea, que quiere decir que el jíbaro tiene sus ideas más profundas, no solamente ser esa imagen caricaturesca, tiene sus problemas, sus preocupaciones, sus felicidades, sus alegrías. Es como cualquier otro ser humano, o es un personaje multidimensional, que hay más aspectos de esta sociedad que podemos presentar. También ahí donde se plantan muchas bases formalmente, ¿verdad? O por lo menos idea de, mira, esto es lo que necesitamos para proponer un teatro que nos represente, un teatro que trabaje para nosotros, que exponga nuestra realidad como es, no como la ven otros. Y pues en el libro Areito Mayor, tomando desde la identidad puertorriqueña, como en la introducción o al principio de ese libro, creo que Arribí lo reconoce, Areito por esa ceremonia indígena que reconociendo ese inicio ritual del teatro, pues también ellos toman ejemplo, ¿verdad?, de esa inspiración de los pobladores nativos originales de la isla. O sea, como que es volviendo a reafirmar este espacio de tierra dentro de los cánones teatrales, y que mira, nosotros podemos hacer nuestro teatro y lo podemos tener. Méndez y Belaval se unieron a los teatros más importantes de la isla para crear la Sociedad Dramática Areito, la cual se propuso 3 metas fundamentales: montar obras de autores puertorriqueños contemporáneos, implantar nuevas técnicas de realización y atraer a un público fijo que auspiciara obras de calidad. Areito produjo 2 de las obras más significativas del teatro puertorriqueño, en las que el lenguaje cobra una gran importancia como recurso para la caracterización fiel de los personajes:
Mi Señoría, de Luis Rechania Graid, comedia del político ingenuo y su corrupción lenta pero segura, y Tiempo Muerto, de Manuel Méndez Ballester, tragedia del campesino boricua frente a la miseria y la deshonra. Tiempo Muerto representa una historia bien triste de cómo esta familia en su momento de necesidad, que ¿verdad? Se dedican a la agricultura, el papá de la casa, no sé si era por viejo o por enfermo, ya no lo querían contratar, y la hija trabaja en la casa de uno de estos terratenientes, la persona a quien el papá le va pidiendo dinero no trabajo, perdón. Eventualmente pasa que el terrateniente vio a la muchacha, el papá busca cómo, ¿verdad?, buscar trabajo de nuevo, qué sé yo, y pues lamentablemente el papá toma en su desesperación la decisión de vender la hija a ese terrateniente y se la deja, de como que decirle, vas a cambiar por el trabajo, y su manera de defenderse es esto, de como que pues yo lo hice porque tengo que protegerle, y como es trabajar para darle a mi familia. Su esposa y su hija pues, obviamente no están de acuerdo porque no lo quieren hacer de esta manera, ¿dónde está nuestra dignidad, estas cosas, verdad? El hermano, que es el hijo de esta familia, se va a trabajar en la marina, creo que iban para, según la historia, iban para República Dominicana, o algo así, era un barco de mercadeo, porque esto ocurre en el oeste. Y él vuelve y se va para allá a la casa y se forma el titingó, que matan al terrateniente, pero después viene el terrateniente y mata al hijo, tristemente, y todo esto ocurre fuera de escena, y de momento vemos al papá caer en escena y a él es el que lo están persiguiendo. Al hijo de él lo mata y él dice, no, pero a él lo maté yo. Como que en cierta manera redimiendo su error de haber vendido a su hija, volviendo otra vez la necesidad del obrero, la identidad del puertorriqueño en ese momento, esa era su realidad. Como dice la obra, Tiempo Muerto, era el tiempo donde no había cosecha, o era la temporada baja, o sea, que no había trabajo. Eso era una realidad que se presentaba. En 1941, el director artístico del Areito, Leopoldo Santiago Lavandero, fundó el Teatro Universitario, clave en la formación teatral en Puerto Rico. Leopoldo Santiago Lavandero y Victoria Espinosa son de estos primeros que empiezan a formar el Teatro Rodante Universitario y fundan el Departamento de Drama, que a pesar de que el teatro puertorriqueño y el ambiente cultural puertorriqueño es pequeño, eso ha llevado a que el Departamento de Drama sea un espacio importante. O sea, a pesar de que sean estudiantes, siempre es un espacio donde la gente va a ver el teatro que se hace ahí, porque es de los pocos espacios donde el teatro pues se está haciendo regularmente, y pues como es donde se estudia, donde pues evoluciona y se crea, donde se vienen las nuevas caras que empiezan a llevar la cultura a otros pueblos, y de ahí pues el teatro rodante, que era llevar el teatro a los espacios más pequeños, menos visitados. A Victoria Espinosa la traen, confiaron en una mujer y negra. Para lo que es ese tiempo, pues tú dirías como que pues todo esto, y al día de hoy sigue siendo como es dominado por hombres, pero hay espacio para la mujer. Además de Victoria Espinosa, bajo el guía de Lavandero surgieron destacados directores como Nilda González y Mirna Casas. A mediados de los años 40, creó el Teatro Rodante Universitario, llevando obras españolas y puertorriqueñas a todo el país. No había, ¿verdad?, esa infraestructura para llevar el teatro a más espacios, por eso es que pues ocurre el Teatro Rodante con Victoria Espinosa. Ella trabajó mucho a Lorca. El público de Lorca siempre es la pelea con España de quién la estrenó primero, donde entiendo. Fuimos nosotros acá con Victoria Espinosa. Ella es de esas primeras maestras importantes que empiezan a crear las nuevas cepas de estudiantes y las nuevas cepas de actores y teatreros en Puerto Rico, que hasta el día de hoy se siguen hablando. El Teatro Universitario y más tarde su sucesor, el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, realizó el segundo propósito de Areito, la preparación y la educación de directores, escenógrafos, actores, luminotécnicos, diseñadores de vestuario y maquillistas artistas capaces de implementar las nuevas técnicas de realización en sus múltiples aspectos. La siguiente etapa marcó un auge cultural con autores como René Márquez y Francisco Arribibí y el reconocimiento de escenógrafos como Carlos Marichal y Rafael Cruz Emmerich.
La compañía de teatro popular La Farándula Bohemia, fundada por José Luis Torregosa, Ramón Ortiz del Olivero, mejor conocido como Diplo, entre otros, llevó alegría y entretenimiento con más de 30 obras sobre temas sociales y políticos. Además, sirvió de plataforma para jóvenes talentosos como la destacada actriz Mirna Vázquez. La transición del realismo social de los años 40 al realismo poético de los años 50 se evidenció en el uso de sueños, escenas retrospectivas y juegos con el espacio y el tiempo. Además, se publicaron 2 estudios fundamentales sobre la historia del teatro en Puerto Rico: El teatro en Puerto Rico de Antonia Sáez y Orígenes y desarrollo de la afición teatral en Puerto Rico de Emilio Pasarel. En el 1952 se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con ello llegaron sectores interesados en elevar la cultura y crear una agencia que se encargara de asuntos culturales en el país. Utilizando la estructura y organización del Ateneo puertorriqueño como modelo, Ricardo Alegría fundó la nueva agencia gubernamental, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Se está dando el Estado Libre Asociado, que en ese momento del Estado Libre Asociado pues está toda la persecución hacia los nacionalistas, toda esa tensión política que está bien fuerte. El instituto ya se crea, es como el ponche oficial de que tenemos teatro, lo estamos haciendo, lo estamos produciendo y es un teatro que nos representa. Ese ponche oficial, ya ese es como un de los hitos, ¿verdad? Momentos importantes de la historia. Ese es uno de los que siempre se habla, porque hasta el día de hoy, por nuestra situación colonial, esos temas siguen vigentes. Ricardo Alegría nombró a don Francisco Arriviví, uno de los más prominentes autores de ese momento, para la división de teatro, quien de inmediato creó lo que se conoce como el Festival de Teatro Puertorriqueño. En este festival, el gobierno se encargó de ayudar a las compañías de teatro profesional para que mostraran lo mejor de la producción dramatúrgica nacional. Es en estos festivales que el dramaturgo René Márquez consolida la carrera que ya venía desarrollando en el Teatro del Ateneo, explorando la condición colonial de Puerto Rico y sus efectos en el individuo. Experimentando con diversos géneros teatrales y dándole énfasis a la búsqueda de las raíces de la identidad propiamente puertorriqueña del siglo XX, René Márquez se enfoca en el sentido trágico de la vida, con obras como La Carreta, La muerte no entrará en el palacio, Un niño azul para esa sombra y Los soles truncos. Puerto Rico quería ser el eje de la prosperidad en el Caribe. A diferencia de Cuba, empieza a tener alianzas con los soviéticos en ese momento, ¿verdad? Comunismo versus capitalismo. Pues Puerto Rico era un ejemplo de ese desarrollo. Que esa influencia americana estaba presente. Lo que pasa es que pues esa identidad puertorriqueña siempre ha prevalecido y lo que siempre se ha reconocido más que una influencia del americano en nosotros es como el puertorriqueño y la identidad puertorriqueña ha luchado para mantenerse y los artistas, ¿verdad?, teatrales han sido, ¿verdad?, prudentes en representarla y saberle que mira, que, ¿verdad?, seguimos aquí. Es lo más que pues yo diría que se reconoce, ¿verdad?, contra el americano. Más bien no es asimilación, sino es ese roce. Francisco Arriviví innovó con el uso del simbolismo en sus obras sobre identidad puertorriqueña, entre ellas Máscara puertorriqueña, Sirena, Bolero y Plena, Cóctel de Don Nadie y Vejigantes. Vejigantes es esta pieza que es un paralelo, básicamente. La mamá tiene una hija que sale blanca porque es producto de una violación por un español, pero ahora en ese cambio de autoridad, acá ocurre lo mismo, como que de cierta manera, con el interés de un americano por la hija de ella. Y la mamá siempre anda con el turbante puesto para que no le vean los rizos. No le dice a la hija como que no me menciones o no me trates como que no se vea esa relación de que, ¿verdad? No, tú daste la más blanquita posible porque la quieren emparejar, porque ves también ese símbolo de prosperidad con el americano. Entonces pues el americano era el que como que pues para casar la hija en esos tiempos, todo el mundo quiere casarse, pues, y la mujer ¿verdad?, para poder tener su estabilidad en la vida, y pues ese es el conflicto que se trabaja en Vejigantes. Según Ramos Perea,
en esos primeros festivales del instituto, del Festival de Teatro Puertorriqueño, el tema constante en esas piezas era esa identidad puertorriqueña. Se estudia mucho esas primeras ediciones de esos festivales porque esa identidad puertorriqueña más de aquí, sin tener que ver con España, se empieza a dar, se empieza a presentar este teatro donde vemos al puertorriqueño, ¿verdad?, como anteponerse a la situación que tiene de frente, como, ¿verdad?, con esas obras y las obras de Francisco Arribí tienen esa importancia porque son piezas donde volvemos a ver esa idiosincrasia puertorriqueña y realidad de esa sociedad presentarse de una manera, ¿verdad?, que trae, que vuelve y prueba que aquí hay gente, que aquí hay vida, aquí hay una nación, una cultura, una población diferente. Por otro lado, Méndez Ballester criticó la americanización en su teatro social con obras como Arriba las mujeres, Bienvenido Don Goyito y Los Cocorocos. A finales de la década de 1950, la creación de la División del Teatro e Instituto de Cultura Puertorriqueña y el trabajo de una nueva generación de dramaturgos establecieron una base sólida para el teatro puertorriqueño. Autores como Gerard Paul Marine con Al final de la calle, Mirna Casas con Absurdos en soledad y Luis Rafael Sánchez con La pasión según Antígona Pérez innovaron al fusionar lo puertorriqueño con las tendencias teatrales europeas y americanas. Se establecieron nuevas compañías dedicadas a producir obras nacionales e internacionales, como Teatro del 60, que luego de varios años produciendo teatro internacional se dedicó exclusivamente al montaje de espectáculos que exploran la realidad puertorriqueña. En el 1961, Leopoldo Santiago Lavandero fundó el programa de teatro escolar, promoviendo el teatro en las escuelas secundarias. En el 1963 se originaron los cafeteatros, donde se experimentó con nuevos formatos teatrales en espacios abiertos y en actos políticos. Taller de Histriones, grupo de pantomima fundado en el 1971 por Gilda Navarra, generó una producción continua de la más alta calidad. Hay también una vertiente fuerte de teatro también así, experimental, teatro corporal, Viveca, Petra Bravo, Gilda Navarra, que es de las principales mentoras del teatro puertorriqueño, que le dio clase a ella, empezando con ese movimiento corporal. El teatro puertorriqueño de esta época reflejó la problemática social, política y económica de nuestro pueblo. Más adelante, grupos puertorriqueños se expresarían con obras teatrales en contra de la guerra de Vietnam. Estos escribirían sus obras de manera colectiva, es decir, desde escenógrafos hasta directores, todos participaban de la construcción del libreto. Y muchos de los grupos teatrales que también salieron de eso mismo partían. Estaba el Tajo del Alacrán, que ahí estaba Antonio Martorell, fue parte de ese grupo, el pintor. Muchos de sus temas en sus piezas era esa batalla contra la identidad americana anteponiéndose aquí. Hay un libro de ellos que se llama Textos, El Tajo del Alacrán, de Lidia Milagros González, que hay una pieza que es como experimental y todo eso, pero es como hay un personaje grande, creo que es fémina, no sé, que representa a Estados Unidos, y hay uno acá que es como que puertorriqueño, y como está esa batalla entre ellos, como que de si este personaje pues se rinde a este ser mayor, y es un tema que está presente, o sea, ese momento donde pues las tensiones políticas está el centro de la identidad puertorriqueña está en el centro de la discusión política, pues eso está reflejado en las artes en ese momento. Otras agrupaciones dentro de esta nueva era del teatro colectivo fueron Anamú, Moriviví, el Colectivo Nacional, Teatro del 60, entre muchos otros. Teníamos la compañía, literalmente el Teatro del 60, que ellos tuvieron la verdadera historia de Pedro Navaja. Esa fue de las primeras obras que estuvo en cartelera por meses, por eso es que siempre se reconoce esa pieza. Y ahí podemos hablar de influencia americana, porque
el género teatral por excelencia americano es el musical. Y la verdadera historia de Pedro Navaja es un musical. Puerto Rico fue otra obra que con Pedro Navaja fue la más que duró. Era una obra como que de sketches y musical, pero de la situación cotidiana puertorriqueña. Y por toda esa pues, representación de esa cotidianidad puertorriqueña de ese momento, pues tuvo una acogida que duró meses en cartelera. Esa clase de los 60 a los 80 tuvo un momento próspero en el teatro, porque se abrían cafeteatros, se abrieron cafeteatros, se abrieron más teatros, había más gente haciendo y se empiezan a formar más compañías. Muchos artistas teatrales estuvieron afiliados a movimientos políticos como el independentismo o el socialismo. Al terminar la guerra, muchos colectivos se desaparecieron, pero algunos escritores continuaron de forma independiente, como Jacobo Morales, José Luis Ramos Escobar y Edgar Quiles. Para ese mismo tiempo también, Dean Zayas dirige obras de ahí. Cuando él cae en el departamento de drama, estaba él y estaba Rosa Luisa Márquez. Ella era un teatro, ¿verdad? Dean Zayas era el teatro español, Siglo de Oro, los clásicos, Molière de Francia, todas estas cosas. Rosa Luisa Márquez trabajaba más tanto como que de juego, también corporal y todo eso. Sus libros, obviamente, Brincos y Asaltos, y ahora Asaltos, que es el que queda, son como estos juegos teatrales. Nuevos autores comenzaron a destacar dentro del teatro, como Juan González Bonilla, quien se convertiría en uno de los dramaturgos más exitosos con obras como 12 Paredes Negras, Flor de Presidio y Palomas de la Noche. Flor de Presidio tiene un buen bochinche en la historia del teatro puertorriqueño, porque a Luisito Vigoró, su padre, ¿verdad? Fue mandado a amedrentar, a pasar un susto por Lidia Echevarría, pero a los sicarios se les fue la mano y lo terminaron matando y lo encontraron en un baúl. Ellos actuaron juntos en Sirenas de Francisco Arribí. En el libro de la obra están las fotos, y si tú vas al teatro de Francisco Arribí son las mismas fotos que hay en el libro, están ellos dos en escena. Juan González Bonilla es amigo de Lidia Echevarría, y esta obra sale de las visitas a la cárcel de ella. O sea, como que cómo es esa situación dentro de las cárceles. Porque cuando ella salió de la cárcel, él parece que le ofreció el papel y ella no lo aceptó, no lo quiso hacer. Como que parece que eso, no sé si después la cerró la amistad o qué sé yo, no sé, porque yo sé que él sigue por ahí y todo eso, ¿verdad? No sé si se reconciliaron. Pero ese es el backstory de Flor de Presidio, viene de toda esa historia, ¿verdad? De esa tragedia, historia, momento oscuro dentro del teatro puertorriqueño. Entre los actores y actrices destacados de la época se encuentran Félix Monclova, Lidia Echevarría, Rafael Enríquez Saldaña, Mirna Vázquez, Esther Sandoval, José Luis Chavito Marrero, Esther Marí, Benjamín Morales, Madeline Wilmensen, Josie Pérez y Lucy Boscana. En el 1982, la primera muestra de joven dramaturgia universitaria en la UPR dio origen al movimiento teatral Nueva Dramaturgia. Debutaron dramaturgos como Abniel Marat, Teresa Marichal y Roberto Ramos Perea. Luego, acompañados por José Luis Ramos Escobar y Antonio García del Toro, entre otros. Paralelamente, el teatro popular dirigido a sectores menos privilegiados siguió activo. El 1985 fue un año histórico para el teatro puertorriqueño. Empiezan a haber un crecimiento de salas. Estaba la productora nacional también, que habían como 7 compañías, incluyendo de ballet y esto, que legislaron para que había más salas, había más infraestructura, porque también con esta institucionalización del teatro que formó el instituto, empieza la centralización del teatro. Por culpa de la institucionalización, aunque lo hayas proliferado de cierta manera y lo hayas formalizado, como ya lo estás como que marginalizando también una porción de la población. Que aunque bien hecho por formalizar el teatro, no viene, ¿verdad?,
no viene vacío de cosas negativas. Que eso fue uno de las cosas que ocurre, ¿verdad? Que se puede mencionar como que, pues, a raíz de esto, qué bueno y todo, pero pasó esto. Y no que le pone trabas al teatro también en sí, porque pues menos difusión. Además, se fundan entes como Revista Intermedia de Puerto Rico, la primera revista dedicada al teatro puertorriqueño, el Archivo Nacional de Teatro Puertorriqueño, un archivo del patrimonio teatral de Puerto Rico actualmente ubicado en el Ateneo Puertorriqueño, Sociedad Nacional de Autores Dramáticos, una sociedad para dramaturgos puertorriqueños, y al año siguiente se fundó el Colegio de Actores del Teatro de Puerto Rico. El Colegio de Actores es un intento fallido a crear como una unión, un grupo, ¿verdad?, que trabaje como industria. Al día de hoy sigue funcionando y hay gente que va allí y se institucionaliza y se inscribe con ellos y pues mira, pues estos son mis rates de pago y qué sé yo, pero mucha gente lo ignora porque aquí se crea desde la precariedad. Mirna Casas y Luis Rafael Sánchez continuaron su experimentación con la escritura, el lenguaje y diversos estilos dramáticos. Rafael Sánchez escribió los monólogos recopilados en la obra Quíntuples, la cual fue muy bien recibida por el público y aún continúa siendo representada. Casas desarrolló una serie de obras innovadoras que critican la sociedad puertorriqueña contemporánea como Este país no existe y El gran circo ucraniano. En la última década del siglo XX, el teatro vivió cambios radicales con nuevas generaciones y líderes. Abnier Marat destacó con La Madonna del Corazón de Piedra, mientras que Roberto Ramos Perea ganó el premio Tirso de Molina en el 92 por Miénteme Más y generó controversia con Avatar, Los años desconocidos de Jesús en el 98. Antonio García del Toro y José Luis Ramos Escobar recibieron premios internacionales, con este último logrando éxito con Puertorriqueños. Sus obras llegaron a Australia y Japón, mientras que dramaturgos como Teresa Marichal y Carlos Canales fueron estrenados en América y Europa. Además, los 90 vieron surgir una nueva generación de actores como Jorge Castro, Ernesto Concepción hijo, Luisa de los Ríos, Ángela Mari, Braulio Castillo hijo, Yamaris Latorre, Gerardo Ortiz, Willie Denton, Evelyn Rosario, René Monclova y Carlos Ferrer. Una nueva tendencia nace también a finales de esta década, conocida como dramaturgia escénica. Aquellas obras de teatro en las que el texto no es indispensable, sino que es el actor el autor del texto y lo escribe con su cuerpo, gestos, movimientos y a veces con su voz. Entre estos actores y autores se encuentran Teresa Hernández, Javier Cardona, Carola García, Margarita Espada, Rafael Acevedo y grupos destacadísimos como Yerba Bruja, Baobabs y Agua, Sol y Sereno, que han sido invitados a representar a Puerto Rico en prestigiosos festivales en el exterior. En los 90 están los grupos como Mi Novia Luz, Agua, Sol y Sereno, todo ese tipo de cosas siguen creciendo, una de cal y una de arena en los 90. En los 2000 es que empiezan los productores a acaparar, porque también Aníbal Acevedo Vilá hace unas legislaciones en las cuales te empiezan a exigir las licencias de producción y de productor para poder hacer obras teatrales, lo cual te pone una traba a ti como artista para tú poder presentar tus piezas. Por eso es que hoy día ese colegio de actores no funciona, porque como todo el mundo está creando desde la precariedad, no todo el mundo está pagando como se debe, o pagan tarde, o ese tipo de cosas, o no pueden seguir con esto, o a la brega. El concepto viene, ¿verdad?, de Arcadio Díaz Quiñones, y lo que reconoce en nuestro ambiente cultural es que nosotros tenemos una manera particular de bregar. Si no me vas a pagar, pues me vas a poner en tu próxima obra que vas a hacer, o yo te hago la escenografía, o yo te hago esto. No puedo, pues mira, pues yo te voy a hacer esto, te voy a ayudar en la escenografía y en el vestuario, pero entonces cuando yo venga con mi obra tú me vas a ayudar a dirigírmela, o qué sé yo, este tipo de cosas, que crea esa forma particular de cómo se trabaja el teatro aquí. El colegio de actores, tratando de industrializar esto aquí, no ha ocurrido. Y he tenido conversaciones con profesores que me han contado que las uniones de actores como SAG-AFTRA de allá afuera han venido a bregar aquí, a tratar de formar y tener, qué sé yo, un espacio aquí, pero no se da por esa misma brega particular, porque primero hay conflictos de intereses. Muchos de estos productores también son actores. Quien concentra la ganancia es el productor. Con estas legislaciones que hay y todo eso, quien concentra la ganancia monetaria es el productor.
eso implica que el productor tiene que pagarle más a los actores. Pues yo, aunque yo soy actor, pero como soy productor, yo no quiero pagarle más a mis actores, ¿me entiendes? O sea que también esa avaricia no deja que eso ocurra, ¿verdad? Por lo menos con los actores, con los productores que sí pueden. Pero entonces otro problema que trae, si aquí se montara algo como SAG-AFTRA, ¿dónde quedamos nosotros los pequeños que no podemos presentarnos? Yo no voy a poder pagarle a un actor cierta cantidad o qué sé yo, ¿verdad? O no voy a poder pedir un teatro para que me lo presten para poder, ¿verdad?, rentarlo, porque no tengo licencia de productor. Esas legislaciones a principios de los 2000 le han creado mucha traba al teatrero puertorriqueño, pero le ha dado la cabida a estos productores grandes, y por eso es que vemos hoy día menos teatro puertorriqueño en las salas grandes y lo que vemos son los musicales. Vemos al Cascanueces, vemos ahora Rock of Ages, por ejemplo, que está corriendo, vemos que de momento se tiran hicieron In the Heights la otra vez, hace poco también. O sea, traer los éxitos de Broadway acá. En esta época, el rol del productor se centraliza. Empieza el productor a entrar en el juego del teatro. Por ejemplo, en su documental, que ellos no creo que lo han presentado por ahí en La Campechada, yo solo vi la primera parte, de Teatro del 60, ellos hablan de cómo pierden el teatro Sylvia Rexach, y es porque pues somos artistas, no somos administradores. En esos procesos se pagan los permisos, no de esto, pues el productor es el de los chavos. El teatro puertorriqueño ha experimentado una notable evolución, caracterizada por una fusión de tradiciones e innovaciones que han enriquecido su panorama cultural. Aquí en Puerto Rico también hay una que eso sí yo lo odio más que el musical, y es el performance. Pero yo no creo que no deba existir, porque si no, es cuestión de censura. Quitas a uno, nos quieren quitar a todos. Y es que pues ahora a mí no me gusta, no conecto con ese género, pero sí se hace, y hay gente como Teresa Hernández, Miki Negrón, que están haciendo y siguen haciendo teatro experimental o performance específicamente, que también es un género que pues quizás yo no conecte mucho con él, pero se presta mucho para la protesta. Es un género que también busca también romper la convencionalidad de lo que estamos acostumbrados y qué sé yo, y quizás por eso es que no conecto con él, porque también es como que para un nicho específico. Quien estudia teatro quizás va a entender más que la población en general. Por eso es que yo quizás me quede por una vertiente más tradicional, pero tiene su espacio. Y también el performance es tan amplio que tú no sabes ni lo que es, porque los mismos que hacen drag en los balls, eso a mí me gusta, que van a los balls, hacen drag y todo ese tipo de cosas, y el voguing y todas estas vainas que hacen, eso es un performance. El shibari, que va por la vertiente del sadomasoquismo y más erótica, que se amajan en los nudos, eso es un performance. A estas presentaciones de las dominatrix y que se visten de cuero y así erótico, eso es performance. Como que el performance es tan amplio y tan de esto que también ellos tienen sus propios debates de que sí, qué es el performance en tal, porque mucha gente dice, no, tiene que ser algo espontáneo, que ocurra como un flash mob. No lo puedes anunciar, al momento que lo anuncias a una persona pierde vigencia. No, si lo tienes que anunciar, lo anuncias a las personas necesarias. Aunque el teatro tiene diferentes vertientes, se ha observado un renovado interés en obras clásicas del teatro puertorriqueño, resaltando la vigencia de sus temas y su relevancia para las nuevas generaciones. En el 2021 se inició la producción del documental Teatro de Oro, con el objetivo de capturar la historia del teatro en Puerto Rico. Premios teatrales ahora mismo, y yo no les tengo mucha fe en cuestión de que aquí los han habido, tienen que haberlo habido. No sé si en algún momento hubo un Agua Ibaná o algo por el estilo, creo que hubo algo. Pero ahora están haciendo el Victoria Espinosa y eso es para Teatro en 15. Y Teatro en 15 es un espacio es amateur. Es amateur, las piezas que van ahí van piezas buenas, pero hay muchas piezas que son incompletas o piezas que son adaptaciones de películas o las pusimos al español y qué sé yo, y le metemos algún elemento boricua. Como que no es un teatro, no quiero ser elitista como dirían algunos. Es que y como esto lo dividen en jerarquía, arte mayor, menor o cosas así, y yo no lo quiero ver a modo jerárquico. Pero no es este teatro, quizás hay teatro serio. Yo he visto piezas allí que son serias
y he visto cosas bien chulas. Pero el producto no es la mejor calidad. Y de momento tú tienes ese producto que no es de la gran calidad, pero le tienes unos premios Victoria Espinosa en el canal de la televisión nacional. Y le estás dando espacio a personas que quizás algunos se lo merecen. No puedo quitarle crédito a quien no lo tenga, pero al mismo tiempo, como vivimos en una industria tan pequeña y la precariedad, todo esto también corre por grupos. Y tú ves que de momento hay personas que se dedican y acaparan el espacio de Teatro en 15, porque aquí conozco la fórmula de cómo hacer dinero aquí, y pues hay gente que no sale de ahí, hay gente que lo utiliza como espacio promocional y después mira, no, yo te voy a hacer esta pieza, pero voy a hacer, estos fueron 15 minutos, va a venir la pieza grande. So que es un buen espacio, pero como todo tiene sus pros y sus contras, y los Victoria Espinosa pues son esos premios que hay ahora, digamos, para tratar de reconocer el teatro, pero las piezas que tú vas a ver en Bellas Artes, en el Francisco Arribí, en el Victoria Espinosa, en el Tapia, en el Yagüez, en el esto, no están siendo representadas en esos premios. Eso no es un premio para la comunidad teatral completa. Debería hacerse una iniciativa para eso, para poder entonces aglomerar y empezar a reconocer nuestro talento. Un Broadway, y la Ponce de León lo pudo haber sido. Allí está el Centro de Bellas Artes. Antes está lo que es el Teatro Victoria Espinosa y Francisco Arribí, que están juntos. El Choricastro, que lo tienen al frente, justamente al frente del Victoria Espinosa. Ahí hay un montón de estructuras abandonadas que son y fueron teatro. Ese pudo haber sido nuestro Broadway. Esa cajetera pudo haber sido nuestro Broadway. Broadway es una cajetera que está llena de teatro. En nuestro espacio pudo haber sido el Centro de Bellas Artes, el Victoria Espinosa, el Choricastro, y había más. ¿Ves? Muchos teatros cejaron. Las nuevas generaciones de dramaturgos, actores y directores han explorado temáticas contemporáneas y técnicas innovadoras, renovando el teatro y manteniendo el interés del público, al tiempo que reflejan la complejidad de la identidad puertorriqueña. Y mucha gente monta una pieza aquí y dura 2 semanas nada más, porque también no tienes el público. Como solamente estás en San Juan, pues el grupo que ve teatro regularmente en San Juan va a ver teatro en San Juan, pero ya viste la pieza, ya la viste 2 semanas, dura 2 semanas, después se van, no duran lo que duró. Por eso es que Pedro Navaja y Puerto Rico FUA son importantes, porque fueron estas piezas que sí tuvieron ese éxito, que demuestran que esto sí fue posible aquí. Para principios de los 2000 y todo ese tipo de cosas, Juan González Bonilla, para darte un ejemplo, él tiene un montón de piezas que son comedias y cosas que puede ser de un teatro popular, pero es un teatro popular puertorriqueño. Hoy día eso es, los productores, para que hacer dinero y asegurar taquilla, no le están dando espacio a los actores serios, a las personas entrenadas, se le están dando a los influencers, se le están dando a los que tienen cavidad en las redes sociales por popularidad, para hacer dinero, o por lo menos tratar de asegurar la inversión, porque aquí si tú no eres un productor grande y con los medios no vas a sacar ganancias, y si sacas ganancias es quizás bien poca, porque también por la precariedad tú no puedes cobrar lo que cobraría Broadway allá, un teatro Broadway en taquilla. A lo mejor un VIP para tu ver Hamilton al frente te cuesta, qué sé yo, $700 a $1000 o algo ahí al frente, pero acá tú vas a pagar algo así, y si es un musical grande, por ejemplo, qué sé yo, como un concierto, pagas $200 o algo así, que aún así sigue siendo caro para la población general, ¿entiendes? A pesar de los desafíos económicos y políticos que ha afectado el sector cultural, el teatro puertorriqueño ha demostrado una notable resiliencia. Instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña han continuado apoyando la producción teatral a pesar de sus fallas, y festivales locales han servido como plataformas para la presentación de nuevas obras y talentos emergentes. El teatro puertorriqueño ha tenido su prosperidad y ha tenido sus momentos grandes, pero no ha tenido apoyo sistemático. Fuera del instituto, y el instituto, por más fallas que tenga hoy día, si está mal administrado, qué sé yo, que yo también pienso que hay espacios en los cuales también, como es, se crean grupos, son mismos que están en la junta de que escogen las obras que van para algún festival, son los mismos que producen o son parte de alguna compañía, y eso no permite que el teatro crezca. Yo tuve una vez una discusión con redes sociales con una profesora
Y la metáfora que yo siempre trataba de utilizar era, si tú sigues alimentando a las mismas personas, ¿verdad? Como en la misma mesa y no te mueves a otras mesas, la gente no va a generar el gusto por tu comida. La gente piensa en general que el teatro aquí en Puerto Rico es o los musicales, porque eso es lo único que tú ves que coge anuncios, publicidad, o las obras que hacen con Molusco o influencers que tengan su espacio, por más que si sea algunas de estas pueden ser serias. O sea, hay dramaturgos como de hoy día como Carlos Vega, que es el que le escribe a Molusco, pero sigue siendo un dramaturgo y tiene sus piezas que se han presentado fuera de Puerto Rico y todas. Como que aunque haga eso porque tiene que comer, hace su teatro. Entiendo que hace su teatro serio, lo tenga o no. Hay que ver también, eso dependerá del artista y si mantiene su visión o no, porque por chavos baila el mono, como dicen. Las compañías pequeñas, pues si no tienen el apoyo del instituto, logran alguna beca o algún festival o algo que le den algún fondo, que antes a ti te daban el festival de teatro puertorriqueño, venía y te daban el dinero bastante dinero de la producción. Ahora son, qué sé yo, $5,000, que eso te da más que para cubrir un gasto así de la producción. Esa es la manera en la que se crea aquí, esa precariedad de que todo se hace con recursos limitados. Entonces, y no había luz, agua, sol y sereno. Están donde están, pero es porque han logrado mantener una actividad. No sé, que la gente los ve. El teatro ha tenido como función representar las ideas de su momento y la idiosincrasia de su momento, ya sea ir a favor o en contra del sistema. Y así yo creo hoy día que debe ser un teatro que nos represente a nosotros, porque el teatro es, así nos dijo Escobar en la clase de dramaturgia, es donde nosotros exponemos nuestras sensibilidades. Tú pones dos conflictos a enfrentarse para que la gente reflexione sobre el mismo. El teatro no es simplemente entretenimiento. Sí, entretenimiento vale, pero hay teatro y arte que es para reflexionar, porque puede ser comedia, puede ser drama, y como quiera darte un punto sobre la sociedad en la que está ese teatro de ese momento. Y yo creo que eso es lo más que va a fortalecerlo, para que la gente lo empiece a relacionarse más con él. Hay que exponérselo más a la gente por lo mismo. Si tú no sales de la misma mesa, la gente no genera gusto. El público en Puerto Rico no es un público educado al teatro. Tú puedes ir a una sala teatral y de momento ves a una persona contestando el teléfono, o de momento abre una bolsa de papitas, que el que sabe de teatro sabe que eso es sacrilegio, en cuestión de tú le debes un respeto a la pieza teatral ahí presentada. Si el público tampoco está educado, no vamos a prosperar mucho en cuestión hacia ese teatro serio. Y aunque sabemos que lo que se vive no es nuevo, queda mucho por fortalecer y luchar cuando se viene al teatro puertorriqueño. Esta historia que hoy vivimos apenas comienza a escribirse. Y esto es Cultura.